Desde los primeros exploradores, casi desde el principio de la historia, nos han contado de seres extraordinarios, de seres extraños, de personajes a los que desde el punto de vista de la zoología normal no se les podía agrupar en ningún lugar específico. Por eso se inventó o se creó una ciencia muy particular llamada la criptozoología. Sí, una ciencia que estudia seres extraños y personajes con un desarrollo diferente al normal. Para ello tenemos a José Manuel Frías, que esta noche nos viene a hablar de esos seres extraños. Buenas noches, ahora vamos a hablar de criptozoología, una pseudociencia, una materia que estudia los animales imposibles. No quiero decir con esto animales paranormales, simplemente especies que no están catalogadas dentro de la ciencia convencional. Seguramente si nos metiéramos en las profundidades del océano o de la Tierra encontraríamos multitud de estas especies no catalogadas precisamente porque habitan en un hábitat diferente al nuestro. Pero no siempre son pequeños peces o aves o incluso calamares o pulpos gigantes. A veces esos animales extraños nos llaman mucho la atención por su comportamiento y por su apariencia. Vamos a conocer algunos de ellos, como es por ejemplo el demonio de Devonshire. Esta historia comienza en 1885, un invierno en Inglaterra. Resulta que una buena mañana aparecen una serie de huellas extrañas en la nieve a lo largo de 150 kilómetros, lo que nos demuestra que ese animal tuvo que tener una gran movilidad para hacer una extensión tan grande en muy poco tiempo. Y lo realmente curioso es la forma en U de esas pisadas y que estaban alineadas una delante de la otra, como si ese animal tuviera una sola pata. Es curioso también que esas huellas desaparecían justo cuando llegaban, por ejemplo, a algún edificio de entre 6 y 15 metros de altura, aparecían en el tejado y luego detrás de la casa, como si ese animal hubiera podido hacer un salto tan grande como ese. Nunca se conoció qué animal era, nadie lo vio, simplemente quedaron esas huellas como muestra de lo que ocurrió. La opinión oficial, bueno, aquello era un pequeño caballo o un asno. Tenemos que pensar que si era un caballo, sería un caballo que andaba a la pata coja y que además era capaz de dar unos saltos enormes y de pasear por lo alto de un edificio, por el tejado, como cualquier cosa. Vamos a ver ahora la historia del diablo de Jersey. Para esto tenemos que remontarnos a una leyenda del año 1735. Se hablaba de una mujer que tuvo un hijo deforme, lo repudió, lo maldijo y lo encerró en un sótano. Se comenta, dice la leyenda, que este niño comenzó a mutar, de pronto se escapa y empieza a aterrorizar al pueblo. Existe documentación que nos habla de la certeza de este niño, realmente existió. Aterrorizó a la gente, pero no se sabe si realmente es la figura que luego han visto muchos otros. Lo que se ha descrito hasta el momento en cuanto a la apariencia de este ser es lo siguiente: 2,5 metros de altura, cabeza con gran hocico y extraña forma, alas plegadas, color gris, ojos resplandecientes, cuello delgado, patas con pezuñas, siendo las delanteras cortas y débiles, andando sobre las traseras. Bien, desde aquel momento, siglo XVIII, hasta la actualidad, han existido muchas personas que lo han visto. Concretamente, del año 1909 fue la mayor oleada, cientos de personas lo vieron. Además aparecieron numerosos animales mutilados, algo que nos recuerda luego a otro tipo de animales. Pues bien, la opinión oficial, en este caso, fue que aquello era una especie de grulla, casi un insulto a las personas que lo habían visto y que se habían enfrentado a lo insólito. Pasamos ahora a una curiosa leyenda, la leyenda de Mothman, el hombre polilla, un mito casi olvidado que ha resucitado de la mano de la película Las profecías de Mothman. Comienzan a ocurrir los primeros avistamientos en la década de los años 60, 1960, Virginia Occidental, Point Pleasant. Y bueno, lo que describen algunos de los testigos que han podido verlo es figura humanoide, grisácea y con grandes alas, ojos rojos intensos, 2 metros de altura y por lo tanto fue bautizado como el hombre polilla. Es cierto que habían algunos detalles curiosos, como por ejemplo la gran velocidad que este animal parecía poseer cuando estaba volando. Una de las veces estuvo persiguiendo un coche que iba a 160 kilómetros por hora, a la vez que emitía un extraño ruido. Parecía también que poseía cierta inteligencia, se acercaba a las casas, merodeaba, miraba a través de la cerradura y de las ventanas, cosa que por supuesto aterró muchísimo a la gente. Coincide también que la época de avistamientos ovnis durante esa década era cuando más veces se veía a este extraño animal y por eso quizás muchas veces lo relacionamos con el fenómeno ufológico. Pero finalmente en 1969 desaparece y de nuevo la ciencia da la opinión de que aquello era una grulla canadiense. Ahora vamos a viajar a África. Allí existe un mito que es el Mokele Membe africano, y digamos que esta teoría nos aporta una idea un tanto arriesgada, que es la existencia de dinosaurios en el África más profunda. Mokele Membe viene del nombre el que bloquea los ríos, lo que nos demuestra la gran envergadura que este ser llegó a tener. Algunas de las descripciones nos comentan lo siguiente:
piel lisa y color grisáceo como un elefante de tamaño, parecido a un dragón, cuello largo y flexible, un solo diente pero muy largo que podría ser un cuerno, cola larga y musculosa, y son vegetarianos. Es cierto que han existido muchas expediciones a la zona desde el año 1776 y siempre las personas que han estado por allí se han encontrado, por ejemplo, con huellas enormes, huellas incluso de 1 metro de largo, con unas extrañas garras que se hundían en la tierra. Pero lo más curioso quizás son los testimonios de los nativos, que afirman haberlo visto, que afirman tener incluso pedazos de su propia piel, y que dicen que este animal es totalmente carnívoro, que ha llegado a asustar incluso a los hipopótamos que habitan en estos lagos y que ha llegado a devorar incluso a algunos de ellos. La opinión oficial, por ejemplo, que dio la BBC en un reportaje de investigación que estuvo realizando por la zona, es que aquello era un simple rinoceronte. Sin comentarios. Por último, vamos a hablar de uno de los animales quizá más míticos, que es el chupacabras. El nombre este proviene un poco de la hematofagia de la que hace gala, porque extrae exclusivamente la sangre de sus víctimas. Nunca toca la carne, lo que de alguna forma contrasta con la opinión de que pudiera ser pues algún tipo de animal salvaje. Es cierto que ha atacado a veces a las personas, pero parece que su objetivo son los animales de corral. Parece que es un animal inteligente, un animal que selecciona a sus víctimas, que ataca siempre de noche, que parece poder de alguna forma manipular las verjas, manipular también las cerraduras, y que bueno, una vez que ataca a las víctimas parece que las coloca luego de forma ordenada, son capaces de romper incluso alambre, lo que demuestra pues que tienen una fuerza bastante grande. Pero lo curioso son lo que nos comenta la gente, las personas que se han podido encontrar de frente con este ser, y es lo siguiente. Recubierto de pelo fino y oscuro, como un mono, espías o púas en la espalda, pequeña estatura, metro o metro y medio de altura, unos 60 kilos de peso, cabeza en forma de pera invertida, grandes orificios en nariz y hocicos, ojos grandes, ovalados, rojizos y con cierta luminosidad, brazos y patas cortas con 3 dedos que acaban en garras, cola negra, alas en los costados o en la espalda, gran fuerza física y velocidad de desplazamiento, y también un olor desagradable a amoníaco. Quizá lo más curioso de este animal es su forma de ataque. Normalmente suele hacer siempre 2 orificios, casi siempre en el cuello de las víctimas, por donde extrae la sangre y a veces también las vísceras. Estamos hablando de un orificio de apenas 1 centímetro, lo que demuestra que este animal tiene que tener algún tipo de elemento succionador. Es curioso que luego los animales, las víctimas, no presentan síntomas de intentar haber luchado, de haber huido, lo que de alguna forma nos muestra la certeza de que tiene que tener algún tipo de sustancia soporífera que lanza al exterior, que arroja a sus víctimas para poder adormilarlas. En cuanto a las teorías hay muchas. Se habla de un animal desconocido que puede habitar en el subsuelo. Se habla también de alguna extraña mutación, incluso de algún experimento genético descontrolado, pero quizás la teoría más importante es la que nos habla de los extraterrestres. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que han visto a este extraño ser, al chupacabras, descendiendo de algunas supuestas naves alienígenas, incluso en compañía de otros humanoides. Evidentemente, la ciencia oficial, la opinión que dan es que aquellos son perros asilvestrados o lobos, con lo cual son ellos los que tienen que explicar cómo son capaces de extraer sangre y vísceras a través de 1 solo centímetro. En fin, estos son algunos de los casos clásicos de esa pseudociencia que estudia los animales imposibles, que es la criptozoología.